En el día de hoy yo quiero hablarles a ustedes acerca de una situación súper actual, por lo menos en mi país, por lo menos aquí en este país, hermanos. Y es la decepción que tuvimos los colombianos del encuentro que hubo del primer partido de fútbol entre el Santa Fe y Nacional. Esa es la decepción de la cual yo quiero hablar a ustedes, porque pues imagínense ustedes, queridos hermanos, que pensando en este partido, tantas cosas que sucedieron, toda la expectativa que había con este partido, después de más de un año, todos encerrados en pandemia, prohibidos todos los eventos públicos de aglomeración de personas, finalmente se cumplieron protocolos, se convocó a las personas, un gran partido, porque Santa Fe es el equipo, mis queridos hermanos. Bueno, los de Nacional también están diciendo que ese es el equipo. Lo que sea, mis queridos hermanos, eso promovía ser el espectáculo, podría ser una fiesta genial para todos los que fueran a participar allí en el estadio. Allá llegaron los padres con sus hijos, la familia, los jóvenes, la gente a disfrutar de un partido de apertura del campeonato. Todo estaba listo hasta que llegaron los vándalos, hasta que llegaron los delincuentes, hasta que llegaron los malos, yo no sé cómo, mis hermanos queridos, y empezaron y se agarran, se comienzan a dar pata, puño, lo que ustedes vieron en las noticias, varios heridos, uno que estuvo súper enfermo, llevaron a la clínica, etcétera, etcétera, y luego descubrir que los que estaban metidos en esto son jóvenes que se ponen a este tipo de cosas. Las imágenes de la gente, de los espectadores atravesando la cancha, yendo hacia otro lado, mire, eso habla hacia el otro lado, eso habla de una vergüenza mundial. Ustedes saben, hermanos queridos, esto tan tremendo que pasa, es una vergüenza. Estas imágenes fueron a todos los países y nuevamente Colombia en el ojo del huracán. Nuevamente los colombianos protagonizando desórdenes, protagonizando violencia, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto precisamente por qué los colombianos somos así. ¿Por qué los colombianos arrastramos tantas cosas? Somos catalogados en cualquier lugar, son en letras negritas para que sepamos que son colombianos. Cuando llegamos a otro país, ustedes vieron las situaciones que pasan los colombianos en algunos países. Es una situación complicada y yo estaba haciendo un recorderis de algunas situaciones, mis hermanos, que estamos viviendo como colombianos, en los cuales yo quiero que nosotros pensemos el día de hoy. Ya les hablé a ustedes de este partido que se convirtió en una vergüenza nacional y mundial para nosotros los colombianos. Miren, nosotros no solamente es Colombia, hay muchos países que falsifican el certificado COVID, es decir, el certificado de la vacuna. El certificado de la vacuna y las pruebas, esas PCR que se hacen en los países, hermanos, también las falsifican. Pero encabezando Colombia el listado, le cerraron la entrada a los colombianos, por lo menos en España y en otros países, porque somos campeones de la falsificación de ese certificado, mis hermanos queridos. ¿Se acuerdan ustedes las protestas que vivimos tan horribles durante 2 meses en Colombia? Los abusos policiales, los abusos de la gente, los jóvenes que peleaban allá tirando piedra, incendiando la gente, destruyendo CAI, destruyendo y saqueando almacenes, hermanos. Eso habla de Colombia. Estamos en el ojo del huracán y todo el mundo lo conoce. No sé si ustedes vieron la noticia, pero carambas, resaltaban en negrita en los noticieros como un joven colombiano en el metro de Madrid, en España, un enfermero le dijo: por favor póngase el tapabocas, y este hombre le responde con violencia y le sacó un ojo a este enfermero. Eso salió hace apenas un mesecito. Es una noticia caliente. Y como para completar, para que ustedes me respondan por qué somos así los colombianos, justo un equipo de colombianos, de paisanos nuestros, son los autores de la muerte de un presidente de una nación. ¿Dónde se había visto esto? Díganme ustedes.
Que los colombianos sean los que se formen en equipo, en un escuadrón, yo no sé cómo sea esto, y vayan a otro país, se metan allí y asesinen al presidente de una nación soberana. Vergüenza nacional, vergüenza, mis hermanos, mundial. Una situación que tenemos nosotros que estar observando, que tenemos que preguntarnos, queridos hermanos. Muy bien. Ahora, estamos en pleno siglo XXI, pero lo que hoy somos es el resultado, es la cosecha de unos siglos pasados, de la historia que todos hemos vivido. Yo quisiera hacer algunas afirmaciones sin ánimos de ser el experto en el tema, pero sí un analista, un observador de lo que pasa frente a nosotros. Quisiera hacer algunas afirmaciones acerca de por qué nosotros llegamos y desembocamos en ser lo que hoy en el siglo XXI somos. Empecemos por lo primero. Arrastramos un ciclo de violencia que no ha terminado desde el mismo momento de la conquista en Latinoamérica, en América. Llegaron los conquistadores, impusieron por la fuerza la religión, llegaron matando, asesinando, violando, llegaron arrasando con cuanto indígena encontraban, mis hermanos, tanto que mermaron tremendamente a los indígenas originarios de nuestras tierras, hermanos, y esa violencia, queridos hermanos, engendra más violencia y nos ha acompañado a lo largo de los siglos. Históricamente ustedes saben cómo Colombia se partió en dos, o por lo menos el génesis de la violencia más marcada de Colombia, que tiene que ver con la guerrilla, empezó allá con la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1949. Allá, mis hermanos queridos, con esta muerte comenzó esa persecución entre liberales, conservadores, las masacres, la violencia, el desplazamiento, que se engendró la guerrilla, mis queridos hermanos, y no ha terminado esta violencia. Sigue la violencia en nuestro país, lo seguimos viendo, no ha terminado. Colombia, podemos decir, no ha vivido un espacio de paz nunca. Todos los días vemos en las noticias la muerte de alguien, el asesinato de alguien, el suicidio de alguien, la violencia contra alguna persona, etcétera, etcétera, etcétera. En los años 80 hizo su incursión el narcotráfico con la marihuana, primero que todo con la bonanza por allá en La Guajira, y luego con la cocaína, con los carteles de Medellín y de Cali. Y esto generó una nueva forma de vida, una forma de rebusque, de corrupción, de vida fácil y rica que muchos anhelaron, en la cual muchos se metieron, queridos hermanos, y entonces ustedes ya saben las consecuencias hasta el día de hoy. El narcotráfico ha caminado paralelamente, por lo menos los últimos 40 años, queridos hermanos, con nuestra historia, con nuestra sociedad aquí en este país. Pero, queridos amigos, uno de los, al igual que otras ciudades, países sudamericanos, la desigualdad social de Colombia es el resultado del mal gobierno. Es el resultado de malos y pésimos gobiernos cuya característica general es la corrupción. Gobiernos corruptos que solo gobiernan para ellos mismos, aristocráticos, superpolíticos, en lugar de gobernar para el pueblo, gobiernan para ellos mismos, y la corrupción es su firma. Y por eso estamos encontrando que tanto en la sociedad como en la política, en diferentes entes de la sociedad, hermanos queridos, todo eso ha generado que se produzca mucha más violencia, y estamos de conflicto en conflicto, queridos amigos y amigas. Otro tema también interesante en estos días en Colombia es cómo el pensamiento de los colombianos ha ido cambiando paulatinamente, aunque a veces está cambiando de golpe. Hay países que han asimilado los cambios sociales y culturales poco a poco, pero a Colombia llegan como tsunamis. Nos creemos maduros para aceptar estos pensamientos,
queremos, los aceptamos y los estamos estrellando de una manera increíble, mis hermanos. Y con esto me refiero a la secularización de la sociedad. Me refiero a los movimientos sociales de los menos favorecidos. Me refiero a movimientos que tienen que ver con la sexualidad, con el género, etcétera, etcétera. Y nos está dando duro como sociedad porque no estamos listos. Cuando una persona piensa diferente, lo primero que viene es un choque, hermanos, para callar a esa persona. Y por eso podemos decir que no estamos listos entonces para este tipo de cambios. Y esto también genera que actuemos de una manera, que seamos violentos los unos con los otros. Y para completar, llegó la pandemia. Con la pandemia llegó el aislamiento, llegó la generación con Z, Zoomers. Los Zoomers, la generación del Zoom, clases en Zoom, trabajo en Zoom, todo por Zoom, encuentros por Zoom, visitas por Zoom, etcétera, etcétera, que inclusive lo practicamos en la iglesia, queridos hermanos. Y eso también cambió la mentalidad de la gente y nos metimos todos en nuestras casas pensando que por no estar afuera, la violencia, el desplazamiento, el abuso contra las mujeres, contra los menos favorecidos, la delincuencia iba a bajar, y no ha bajado. Antes se ha incrementado. Y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué esto? Si estamos todos en casa. Porque hay algo que está en nuestro país. Hay algo que está en nuestra nación. Hay algo que nos caracteriza, que se ha pegado en nuestro país. Algo que estamos viviendo como país. Y tenemos entonces que ir a la palabra de Dios para descubrir qué es lo que dice la Biblia acerca de por qué Colombia, que es un país tan bello, con tanta naturaleza, con tanta agua, con tanta montaña, llano, con tantos recursos naturales, con tanto turismo, con tantas cosas tan hermosas, es un país que se caracteriza por tanta violencia, por tantas cosas tan tristes que ustedes bien conocen. Pues vamos a la palabra para ver qué dice ella. Pero antes de empezar este versículo, quiero decirles que la situación que acabo de narrar de Colombia no es únicamente para Colombia. Si tú eres peruano, chileno, boliviano, venezolano, si tú vives en Uruguay o en Argentina, o quizás en Costa Rica o México o Estados Unidos, o quizás en Europa y me estás viendo, quiero decirte que tu país también es así. Los países, hermanos queridos, arrastran la historia, arrastran un lastre de violencia mes a mes, año tras año, siglo tras siglo. Y quizás los problemas de tu país sean diferentes, pero también son problemas que tú quisieras que no estuvieran. Es decir, que para concluir, estos problemas de violencia generacional, estos problemas de segregación generacional, estos problemas de estancamiento, de corrupción, estos problemas que estamos viviendo en mi país, como lo acabo de narrar, y que también tú vives a tu manera en tu país, son generalizados a la raza humana. Es decir, toda la raza humana está cometiendo este tipo de errores, es fracasada literalmente, está errónea, caminando mal, desviada del objetivo, hermanos y hermanas. Y aquí es donde entonces encontramos cómo la Biblia descubre esta situación y nos quiere ayudar para, hermanos, cambiar esta situación, esta circunstancia. Entonces ahora sí leamos en la Biblia, en Romanos capítulo 3, el versículo 10 al 18, en la palabra de Dios para todos, que dice lo siguiente: pues como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir y matar. Donde quiera que van causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios. ¡Wow!
qué tremenda descripción de la humanidad. No hay justo, ni un solo justo. Toda la humanidad es injusta por sí, querida iglesia. La gente en general, no se puede esperar más de la gente. Tú no puedes esperar más de lo que las personas hacen, de cómo responden hacia ti, de cómo se chocan contra ti, porque aquí está diciendo la palabra de Dios: donde quiera que van causan destrucción y tristeza. No saben hacer el bien, amigos y amigas. Su lengua es para engañar, su lengua es para engatusar y para destruir. No conocen el camino que lleva a la paz y ni se les ocurre buscar a Dios. Estaba viendo precisamente un hombre muy importante de Colombia diciendo que un día Dios estaba en el cielo y como se sintió solo, entonces hizo de esta manera y creó el mundo entero. Miren esta acción que estoy teniendo tan horrible. Hermanos, hablan despectivamente de Dios, hablan despectivamente de las cosas buenas. Y estos versículos que les acabo de leer ahí en Romanos los puedo resumir en las siguientes frases: no hay justo ni uno solo. Nadie es capaz de comprender. Todos se alejan de Dios. Nadie hace el bien. Todo lo que hablan es maldición, muerte y engaño. Están listos para herir y matar. No pueden encontrar la paz. La Biblia está siendo clara. La Biblia está describiendo no solamente a los colombianos, sino a la humanidad entera. Estamos como estamos porque nos falta justicia. Estamos como estamos porque nos falta, hermanos, acercarnos a Dios. Estamos como estamos porque nos hemos alejado, porque nos hemos desviado del orden. Y aquí hay otro versículo que también quiero leer para que tú aprendas y para que tú sepas lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Lo encontramos en Juan, el capítulo número 3, el versículo número 19 y 20. En esto consiste la condenación: en que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacían eran malas. Ojo a este texto: todo el que hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus malas acciones se descubran. Este texto bíblico es una bomba atómica de fe para nuestras vidas. Nuestro Dios nos está diciendo en su palabra que la condenación del hombre consiste en que el hombre escogió la oscuridad, en que el hombre escogió andar en tinieblas, prefiere las tinieblas a la luz, dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque sus acciones, todo lo que hace es malo y perverso. Hágame el favor. Ahí más adelante dice: el que hace lo malo odia la luz. Por eso prefieren alejarse entonces de la luz para caminar en tinieblas, para no ser señalados de sus acciones. Y aquí está el punto. Mira, amigo y amiga, hermano y hermana, el hombre está corrompido. El hombre está destruido. El hombre se equivoca. Nuestro país es así, arrastrando miseria tras miseria, dolor tras dolor y muerte tras muerte. ¿Saben por qué? Porque escogimos nuestra condenación. Escogimos nuestra cárcel. Escogimos vivir de esta manera, alejándonos de Dios, alejándonos de la luz para no ser señalados por nuestro pecado, como le pasó a Adán y Eva, que se dieron cuenta que estaban desnudos cuando pecaron y desobedecieron al Señor. Escogimos estar así y esa es nuestra condenación: vivir de muerte tras muerte, abuso tras abuso, desplazamiento tras desplazamiento, etcétera, etcétera, como ustedes lo conocen en nuestro país, queridos amigos. Es tremenda la descripción que hace Dios entonces de nosotros como los seres humanos. Estamos caídos, estamos en miseria, estamos condenados, nos equivocamos de una manera tremenda, hemos escogido la maldad, no hay justo ni aún uno, mejor dicho, estamos en una situación calamitosa. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué le espera a Colombia?
¿Qué vamos a hacer con nuestro país, con nuestros paisanos? ¿Por qué la estamos embarrando tanto? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así, queridos hermanos? Cierto, quisiéramos vivir un país diferente, un país más feliz, un país más con un testimonio diferente, pero bueno, queremos hacer el bello país donde nacimos es Colombia, y a este país estamos llamados, amigos y amigas, a sacarlo adelante. Yendo entonces al siguiente paso, encuentro entonces que según la palabra de Dios, el problema del hombre al haberse alejado de Dios, al haber escogido las tinieblas, al haber ignorado la palabra y las instrucciones de Dios, es el pecado. Y quiero decirte que el problema del hombre es el pecado. Y aquí es donde te toca la palabra de Dios. Quiero que me aguantes un poquito porque quiero darte unos tips súper importantes, como dicen en las redes sociales, unos hacks muy importantes que quiero que tengas en tu corazón. La palabra pecado en hebreo es la palabra hatach, que literalmente significa errar al blanco. Pero la palabra pecado en griego significa también fallar, culpar, pero también significa fallar en el rendimiento. Es decir, cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando de que hay una instrucción de dar en el blanco, pero no somos capaces de apuntar y pegar en el blanco, sino que nuestra flecha se va torcida. Eso se llama pecado. ¿En qué consiste en términos generales el pecado? En que Dios instruyó su palabra para nosotros los seres humanos. En que Dios nos dio su palabra como un instructivo de vida, un manual de vida, para que nos vaya bien y fuéramos bendecidos. Pero resulta que como seres humanos nos desviamos de la palabra, nos olvidamos de la palabra de Dios y pecamos transgrediendo la ley de Dios, que es su palabra. Eso es lo que es pecado delante de la presencia del Señor. Sin embargo, yo te voy a ampliar un poco más el tema del pecado para que tú sepas que definitivamente sí nos está afectando. Tú estás diciendo, ay pastor, pero eso es para los cristianos, para leer la palabra de Dios y todo eso. Pues mira cómo, hermanos, el pecado afecta todas las áreas de nuestras vidas. Ay, queridos amigos y amigas, hay, mis queridos hermanos, una ofensiva de pecado. ¿Sabes a quién ofende el pecado? A tres grupos de personas. Tres grupos de personas son ofendidas por el pecado. El primero y el más importante, por supuesto, es nuestro Dios. Cuando tú pecas, cuando tú violas la palabra de Dios, estás pecando contra tu Creador, contra tu Señor. Es como, por ejemplo, cuando un hijo nos desobedece al Padre. Cuando un hijo desobedece al Padre, nosotros le llamamos desobediencia. Pero en otras palabras también podríamos decir que ese hijo pecó contra su Padre. Y cuando estamos hablando de la ofensiva, ¿quién ofende el pecado? El primero que ofende el pecado es a nuestro Dios. Y se resume como la violación de todas las normas establecidas por Dios en su palabra, violadas por el hombre. En otras palabras, es cuando se desobedece la palabra de Dios. Pero otra área, otro personaje que es ofendido por el pecado es el hombre mismo, es decir, mi prójimo. Y esto se resume de la siguiente manera. Toda acción que vulnera o viola algún derecho del prójimo es catalogado como un pecado contra el hermano. Tú le puedes llamar falla, tú le puedes llamar error, tú le puedes llamar debilidad, tú le puedes llamar como quieras, pero en últimas tú estás fallando porque la idea era no hacerlo. Por ejemplo, está una pareja. Y esa pareja se aman, están casados legalmente, tienen sus hijos. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron con la ley? Fueron ante una autoridad eclesiástica o secular, se casaron, dijeron unas cosas, prometieron amor para toda la vida, fidelidad renunciando a todas las demás otras personas, firmaron y eso se constituye en una ley que hay que cumplir. Pero si alguno de los dos cónyuges la embarra por allá, ustedes saben a qué me refiero, vamos a encontrar lo siguiente. Cuando
cuando embarró, cuando falló con otra persona, pecó contra esa persona, con lo cual tenía constituido un contrato de fidelidad. Eso se llama pecado. Por supuesto, en la práctica se llama adulterio, se llama desliz, se llama como ustedes le quieran decir, pero en últimas es un pecado contra el hermano. La desobediencia, niño precioso, jovencito, adolescente que me estás viendo, cuando tu padre, tu madre, tu abuelo, una autoridad te diga ve y haz esto o aquello, no dudes en hacerlo, porque cuando tú dudas, te demoras en cumplir hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tu autoridad, estás pecando contra ellos. Cualquier acción contra ellos, cuando tú mientes para quedar bien con otra persona, estás pecando contra esa persona. Cuando hay violencia contra un joven, contra una joven, contra un adolescente, que en este país es tan horrible ese tema, eso es un pecado contra esa niña. A esas niñas hay que pedirles perdón. La sociedad tiene que pedirle perdón a esas niñas, niños que están siendo abusados, madres desplazadas. Eso es perdón, eso es ofensas, es pecado que cometemos contra otra persona. Así que tenlo en cuenta a partir del día de hoy. Cuando tú yerras con una persona, cuando tú te equivocas con una persona, cuando tú abusas de una persona, cuando tú atentas en algún área contra otra persona, por mínimo que sea el tema, eso también es pecado. Te desviaste para quedar bien. El blanco, mis hermanos, era no hacerlo, pero te desviaste para quedar bien y ahí pecaste contra esa persona. Bueno, ahí está, hermanos queridos, se los quiero enseñar para que lo tengan en cuenta. Pero también por otro lado encontramos que otra ofensa es contra nosotros mismos. Otra ofensa es contra nosotros mismos. Y la ofensa contra nosotros mismos es todas aquellas cosas en las cuales fallamos, que no somos capaces de controlar. Nuestras debilidades, equivocaciones, fallas, todo aquello que dejamos de hacer que es bueno, se constituye en pecado contra nosotros. Pecamos contra nosotros mismos cuando no nos cuidamos. Pecamos contra nosotros mismos cuando abusamos de este templo, de este cuerpo que Dios nos dio. Pecamos contra nosotros mismos cuando nuestra mente se dispara para destruir en ira, en enojo a cualquier otra persona, etcétera, etcétera. Es un pecado contra nosotros mismos. La Biblia nos habla de los pecados secretos, hermanos, que tienen que ser descubiertos y que poco a poco van minando el alma y quitando el gozo y la paz de las personas. De hecho, en Santiago capítulo 4, el versículo 17 dice lo siguiente: si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. ¡Wow! Si tú sabes hacer el bien hacia Dios, hacia tu hermano y hacia ti mismo, y no lo haces, estás pecando. ¡Ey! Esa es la palabra de Dios. Que si tú sabes hacer el bien y lo practicas, estás cumpliendo la palabra de Dios. Pero si tú tenías que ayudar, si tú tenías que componer, si tú tenías que empujar una situación, si tú tenías que estar ahí y no lo hiciste por pereza, por desánimo, porque no me gusta, porque lo odio, porque me cae mal, etcétera, etcétera, estás pecando porque lo podías hacer y no lo hiciste. ¿Ven? Estamos practicando el pecado continuamente. Por eso nuestro país está como está. Por eso nuestra sociedad está como está. Por eso nuestras familias están como están. Y por eso es que tú estás como estás. Porque nos hemos acostumbrado al pecado. Y esa es una gran falla que tenemos nosotros, mis amados hermanos, que solucionar. Una falla, hermanos, que tenemos que poner delante de Dios y pedirle misericordia para que nos ayude. Ahora, las manifestaciones del pecado. En su forma es un fallo en el blanco, no dar en el blanco. Quiere decir simplemente el significado de pecado, que tenías que dar en el blanco, pero por más de que insististe, te torciste. Porque no pudiste o porque simplemente quisiste transgredir la orden. En su sustancia, en la sustancia de lo que es el pecado en esta manifestación, es una actitud de resistencia y de rebelión contra Dios. Cada vez que tú pecas, estás rebelándote contra Dios. Esa es la sustancia del pecado. Es una revelación abierta contra Dios. No solamente contra Dios, sino que si tú pecas contra tu hermano, dejas de hacer el bien con tu hermano, estás pecando también contra Dios. Y si tú fallas contra ti mismo,
contra ti mismo, también estás pecando contra Dios, porque Dios fue el que te hizo a ti. Así que tengamos en cuenta entonces los aspectos, queridos amigos, las manifestaciones del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tenemos que darle una solución a esta palabra, queridos hermanos y hermanas. La Biblia nos habla acerca de que para cambiar una nación, ahora que hemos descubierto por la palabra de Dios, hemos descubierto que por eso es que actuamos de esa manera, porque hemos pecado, porque estamos caídos, porque decidimos aceptar la oscuridad antes que la luz. La palabra de Dios comienza a darnos una serie de soluciones al problema. La gran solución, amigos y amigas, hermanos y hermanas, al problema de Colombia, a nuestro problema como seres humanos, a tu problema del pecado, se llama Jesucristo. Jesucristo, queridos amigos y amigas, es el resultado, es la respuesta de Dios a nuestro pecado. Jesucristo se presenta como un cordero que satisface las consecuencias de dolor y quebranto que produce nuestro pecado delante de Dios. El pecado nos alcanza, nos destruye y trae como consecuencias heridas, rechazo, destrucción tras destrucción, como lo estamos viendo en nuestro país y quizás en algunas áreas de tu vida. Por eso es necesario acercarnos a Jesús, venir ante su presencia y aceptar su obra allí en la cruz del Calvario, porque ahí es donde está la respuesta para nuestro pecado, para el pecado de Colombia. ¿Y cómo es que logramos que Colombia sea transformada por medio de Jesucristo? Por medio de la oración. Mire lo que dice en el libro de Jeremías capítulo 29, el versículo número 7. Busquen el bienestar de la ciudad a la cual os he hecho, a la cual os he enviado, y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de esa ciudad. Noten ustedes, mis hermanos, si mi ciudad, si mi país está bien, yo voy a estar bien. No podemos bajar la guardia. No podemos dormirnos en los laureles. Así seamos el 25% de la sociedad. Es cuando más tenemos que orar. Es cuando más tenemos que clamar. No creas que porque tenemos iglesias gigantescas en nuestro país, entonces ya se fue la violencia y Colombia es otro país. Colombia cambiará, hermanos y hermanas, cuando desde el gobierno hasta la persona más humilde tengan temor de Dios y lo pongan en su corazón. Colombia será diferente por medio del evangelio, cuando el evangelio cambie la forma de pensar de la vida humana, de las personas, de los que gobiernan, de los que tienen el poder en Colombia. Así es como va a cambiar nuestro país. Por eso nosotros tenemos que orar y clamar para que por favor cese tanta mala fama, cese tanta vergüenza de nuestro país. No solamente la vergüenza que sale en los medios de comunicación, sino la vergüenza que tenemos que sentir contra nuestras mamitas solas, contra nuestros niños abusados, contra los campesinos que ponen el pecho para alimentarlos y nosotros los descuidamos. La vergüenza que tenemos que tener por la ecología que estamos destruyendo. Medio Colombia se está convirtiendo en un desierto porque no sabemos cuidar lo que Dios nos ha entregado. Miren ustedes, hermanos, lo que dice en Segunda de Crónicas 7:14, que es muy conocido, que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, descenderé y sanaré su tierra. Ay, Colombia cambiará cuando el pueblo de Dios ore, clame y gima por Colombia. Colombia, nuestro precioso país, será diferente y tú lo sentirás cuando salgas y te montes en Transmilenio, cuando te montes en un Uber, en un taxi, cuando estés haciendo fila en un lugar, cuando vayas a un centro comercial, cuando vas a la plaza a comprar tu mercado. La sonrisa, la confianza, la justicia que encuentras en el valor de los precios, en el valor de las cosas que tú estás negociando, etcétera, etcétera. Eso es formas de ver el accionar de Dios sobre un país que ha sido orado, que ha sido puesto en la presencia de nuestro Señor, mis amados hermanos, pidiendo y bendiciendo el nombre del Señor.
¿Cómo va a cambiar Colombia? ¿Cómo vamos a cambiar este testimonio tan paupérrimo? Por medio de la oración, por medio de un cambio en nuestros corazones, porque ahora te toca a ti. Ya hablamos de Colombia, ahora hablemos de nosotros mismos. ¿Sabes qué? Ya llegamos a la conclusión que estamos así, queridos amigos, porque nosotros hemos participado también de la oscuridad, de la violencia. Escogimos entonces como hombres la violencia y la oscuridad. Y en 2 Corintios capítulo 13, el versículo número 4 dice lo siguiente: también es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que al igual que Cristo, nosotros vivimos por el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este versículo está hablando de la debilidad de Cristo como ser humano, que no pudo evitar el ir a la cruz, sino que Él fue obediente, mis hermanos, sometió a ese tipo de situaciones, hermanos, sobre la cruz, y que todos nosotros somos testigos, hermanos, de su obra allá en la cruz del Calvario. Lo cierto es que lo que encontramos aquí en la palabra de Dios es que Dios reconoce que nosotros somos débiles y por eso la embarramos. Dios no te está condenando. Es que usted es así, te voy a achicharrar en la paila del infierno. No. Dios no está haciendo eso. Lo que Dios está diciendo es que Él reconoce que así como Cristo tuvo esas debilidades, le tocó participar por esas circunstancias de las cuales no escapó, nosotros también, hermanos, somos débiles y tenemos que pedirle dirección y ayuda a nuestro Señor. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra del Señor habla de los pobres en espíritu? Y se acuerdan que en 2 Corintios también se nos habla del aguijón de Pablo, hermanos, que Pablo podría ser fuerte, podría ser el gran pastor, el gran hombre con tremendo temperamento, el gran apóstol de los gentiles, pero tenía una debilidad, y estas debilidades son las que nos hacen fallar. En el caso, por ejemplo, de Pablo, mis hermanos, el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir que entre tú más problemas tengas, quiere decir que entre tú más dificultades tengas, entre más yerres, entre más peques, entre más tengas equivocaciones, entre más desees ser mejor pero no puedas, ahí está el poder de Dios para ayudarte. Ahí está el poder de Dios para bendecirte. Dice que se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Es decir, que tienes esperanza. Es decir, que puedes salir adelante, amigo y amiga. Es decir, que Dios quiere actuar en tu vida solo si tú se lo permites, mi hermano y hermana. Podemos salir adelante. Ahora, para que no seamos orgullosos, el Señor se asegura de que entendamos quiénes somos nosotros. Miren, nosotros somos, hermanos queridos, seres caídos. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Mira, un gran pecado que todos tenemos contra Dios porque no lo buscamos, contra nuestro hermano porque no somos capaces de pedirle perdón, y contra nosotros mismos porque todo el tiempo andamos engañados. Es que creemos que somos, es el orgullo, es la vanidad, hermanos queridos. Y Dios se asegura diciéndonos lo siguiente: tú tienes mucho poder, tú puedes salir adelante, pero tú eres un cofre de barro. Es decir, eres una artesanía débil, frágil. Ten cuidado de ti mismo. No creas que lo estás haciendo bien. No creas que tus muchas cosas que muestras, que dices, que haces, es lo correcto para tu vida. Una vida de éxito es una vida que se humilla delante del Señor. Estás colocando a Dios primero en tus pensamientos. ¿Dónde está tu deber, hermano, de poner primeramente el reino de Dios y su justicia en tu corazón? Así que vamos a dejar de dar excusas, vamos a dejar de seguir vanagloriándonos y tratando de mostrarnos que sí podemos, cuando eso es lo que nos tiene, hermanos, destruidos y aniquilados. Mira, mi hermano, los grandes hombres de Dios, y te nombro algunos. Abraham, su gran problema era el temor. Moisés, su gran problema el temperamento. El Señor le dijo: mira, golpea esta roca y va a salir agua. Y Moisés llegó y ¡pum!, la rompió. ¿Con qué piedra? Hermanos, casi parte el bordón que tenía ahí, hermanos. Dios se puso bravísimo porque el temperamento de Moisés era súper bravísimo. ¿Se acuerdan que por allá, antes de que empezara al salir de Egipto, por allá resultó
botó agarrado con un egipcio y lo mató. ¡Qué temperamento tan tremendo! El problema de Gedeón era su baja autoestima y su inseguridad. El problema de Pedro, hermanos, era su impulsividad y su voluntad débil. David tenía un pecado oculto, hermanos queridos, y Juan, el apóstol del amor, era llamado el hijo del trueno porque tenía un temperamento, pero qué pena con ese temperamento, hermanos. Miren, los grandes hombres y mujeres de Dios tenían sus cosas, pero así Dios las bendijo, así Dios los llamó. Esos fueron hombres y mujeres que se presentaron delante de Dios y le dijeron: te he pedido que me ayudes. Y Dios ha respondido desde el cielo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es decir, que la gracia de Dios está en este momento para bendecirte, ayudarte y levantarte en el nombre de Jesús. Y quiero terminar, mi hermano querido, dándote por lo menos unos 2 ejemplos de la intervención de Dios en nuestras vidas para ayudarnos. Porque es que uno solo no puede. Pues, pero pastor, yo quiero salir de esta situación. Yo sé que he engañado. Yo pego contra mí. Yo pego contra mi cónyuge. Yo pego contra mis hijos. Yo pego contra Dios. Yo no puedo controlar esta situación. Tranquilo. Existe la respuesta y te la voy a comunicar. ¿Te acuerdas del endemoniado de Gadara? Eso lo encontramos, hermanos, en Lucas, el capítulo 8, el versículo 27 en adelante. Y encontramos ahí la palabra en donde el endemoniado de Gadara era un hombre que estaba atado por demonios. Lo agarraban con grillos y con cadenas. Y era tan fuerte este hombre que rompía estas cadenas, mis hermanos, por el poder que ejercían los demonios contra él. Y el Señor llega, lo encuentra, echa fuera a esos demonios, mis hermanos. Si no hubiera sido por la intervención de un tercero, la intervención de Jesús sobre este hombre hubiera seguido endemoniado, hubiera seguido atado. Tú necesitas la intervención de un tercero. Ese tercero en tu vida, ese afuera que puede ayudarte, que tiene el poder sobre tu vida, se llama Jesús. Y te lo presento para que el Señor te ayude, te bendiga y te levante. La mujer que tocó el manto de Jesús decía para adentro lo siguiente, mis hermanos queridos. En el versículo 43 de Lucas capítulo número 8 dice: había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo flujos de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno lo había podido sanar. Ella se acercó por detrás a Jesús, le tocó el borde de su manto e inmediatamente dejó de sangrar. Ella necesitaba la intervención de alguien. Por sí misma no pudo. La plata que tenía la perdió en médicos. Tenía una afección íntima muy difícil para las mujeres, completamente dolorosa y triste y fuerte para esta mujer, mis hermanos. Pero ella pensó: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús seré salvo. La intervención del Señor. Estuvo sobre ella el poder de Dios. Salió poder de Jesús, mis hermanos. Porque le preguntaba: ¿quién me tocó? Salió poder de mí y esta mujer fue sana. Te quiero dejar este mensaje a ti. Hemos errado, hemos pecado, hemos escogido la oscuridad. Colombia está así. Colombia es un mare magnum de errores, de fracasos, de miserias. Salimos en algo bonito, nos conocen por algo bonito, como la científica colombiana que ayudó allá en este aterrizaje en Marte y todo ello. Que qué orgullo de esa caleña. Cómo me gusta escuchar historias como esas, como Caterina Ibargüen, como Mariana Pajón, tremendas varonas, hermanos, que ponen el corazón de uno a saltar de orgullo colombiano. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos queridos. Pero esos apenas son síntomas, son apenas unos chispazos de las cosas bonitas que tiene Colombia, mis hermanos queridos. Cuando llegan las masacres, comparado con las guerrillas, comparado con los paramilitares, con las violencias, con el abuso y con todo este mare magnum de errores que tenemos en Colombia. ¿Y qué decir de ti, amigo y amiga, hermano y hermana? Ay, estás así porque el pecado es el que trata de adueñarse de tu vida. Tú pecas contra Dios, tú pecas contra tu hermano y pecas contra ti mismo cuando dejas de hacer lo que debes de hacer. Escucha muy bien este punto. No sigas pecando más. Si la hora es la hora, a la hora es. Si debes de hacer algo, hay que hacerlo, porque si no lo haces, estás pecando. ¿Qué excusas tienes
para no hacerlo. Es pecado contra Dios, es pecado contra tu familia, contra la persona que está frente a ti o aún contra ti mismo. Así que la solución que yo te quiero plantear se llama Jesucristo. Oramos por Colombia para que Colombia cambie. Y recuerden nuestro lema: Colombia cambiará cuando el corazón de los colombianos sea transformado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres recibir ayuda en este día? Déjame orar por ti, voy a bendecirte en el nombre de Jesús. Padre Celestial, aquí hay personas que necesitan, Señor del cielo, urgentemente tu intervención. Y quiero bendecir a esas personas. Quiero declarar que tu gracia y bendición estén sobre ellas. Ayúdales, bendíceles, guárdales, Dios mío. Hay personas que están tratando de salir adelante y están diciendo: no puedo, estoy estancada, estoy estancado, no tengo ganas ni siquiera de salir adelante. Eso es lo que el Señor quiere atacar, amigo y amiga. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Te quiere liberar. Y hoy declaro libertad en tu vida. Hoy declaro bendición en tu vida. Hoy declaro bendición en tu casa. Hoy declaro libertad de tus cadenas. Así como esta mujer con esta enfermedad íntima no podía salir adelante, pero el Señor vino y le ayudó. Así también declaro tu salud y tu bienestar espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Señor. Hay personas, Dios mío, que pecan terriblemente, Padre Celestial, porque no saben, creen que ser de ese carácter, de ese temperamento, eso es normal, Señor del cielo. Pero tú nos dices en tu palabra, Padre Celestial, que cuando dejamos de hacer el bien sabiendo que lo podemos hacer, eso es pecado. Y hoy declaro, Señor, esta denuncia delante de tu presencia y te ruego que nos ayudes. Ayuda a esa iglesia, ayuda a esa hermana y hermano y levántala en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor del cielo, entra al corazón de las personas necesitadas. Entra al corazón de las personas angustiadas. Entra al corazón de ese hermano o hermana que necesita de ti el día de hoy. Y ayúdanos a hacer el bien. Ayúdanos, Dios mío, a no pecar ni contra ti, ni pecar contra mi hermano, ni pecar contra mí mismo, Señor del cielo. Perdónanos, Dios mío, y te rogamos tu restablecimiento. Que venga tu gracia, que venga tu paz, que tú nos ayudes, Dios mío, y salgamos adelante. Y por último, Padre, colocamos nuestro bello país delante de ti, Señor. Que los pocos chispazos de cosas bonitas, Señor, protagonizadas por deportistas, por ciertas personas, artistas, gente que hace cosas bonitas por Colombia, Señor, se multipliquen en todo el país, Señor. Y que nuestras vergüenzas históricas, las vergüenzas que todo el tiempo protagonicemos, Señor, queden en la historia. Porque Colombia es un país para tu gloria. Colombia es un país donde tú te puedes glorificar, donde tú puedes, Dios mío, aleluya, bendecir, Señor del cielo, a todo el que quiera, Señor, recibir tu gracia. Colombia es un país para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, yo rompo en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús que esa historia de equivocaciones, esa historia de errores, esa historia de fracasos queda, Señor del cielo, en el pasado, para que, Señor, caminar un futuro precioso, maravilloso, hermoso, de gloria para ti y de bendición para todos los colombianos. Aprovecho para terminar esta oración pidiendo perdón a todo nuestro prójimo al cual también hemos ofendido. Las niñas, las adolescentes, las niñas, Señor, que son abusadas, inclusive los niños que son abusados, les pido perdón en nombre de toda la sociedad. Fallamos, erramos, dañamos sus vidas, pero le pido a Dios que tenga misericordia y que les ayude y puedan salir adelante en compañía de sus seres queridos. Pido perdón a los jóvenes que son desplazados, que son matados en cualquier esquina por un celular. Pido, Señor del cielo, por las madres, Señor, cabeza de familia, que tienen que luchar para sacar adelante sus hijos. Oh Padre, te ruego que tengas misericordia. Pido por nuestros campesinos, pido por los desplazados, pido por las negritudes de Colombia, pido por los segregados de Colombia. Te ruego que intervengas, Padre, y que Colombia sea otro país para tu gloria. Estoy orando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y declaro, Señor, un avivamiento de gloria empezando en nosotros, y que, Señor del cielo, sea comunicado
para todo nuestro país por medio de nuestro testimonio y el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor.